redes y en algunas colegas tuyos que tienen cierta importancia están hablando de esto. Dicen, lo que pasa es que lo van a concesionar. Ojo, hay que ver a quién se lo concesiona. Bueno, esas personas que están diciendo eso son las mismas personas que critican los peajes. Porque ya es presidente. Porque trajo los trenes y demostró que es una persona decente, que cumple lo que dice, que tiene palabra y que no se parece en nada a estos políticos de mierda que tenemos actualmente en el gobierno y en el Congreso. Por eso, porque iba a ser presidente. Yo lo afirmo. Pero, ojo al piojo. Va a comenzar una guerra encarnizada. Van a querer hacerlo chicharrón a Porky. Gustavo Gorriti, a través de IDL, de la República, del Comercio y toda esa gentita, van a comenzar a hacerle denuncias penales. Izquierda bruta y achorada también va a comenzar a darle duro a Porky. Es decir, ahorita vamos a ver un encarnizamiento contra López Aliaga, porque es el favorito para el 2026. Ojo al piojo. Dani, informa. Lo he leído comentando sobre los trenes del alcalde Rafael López Aliaga. Sí. De hecho, usted hizo un apunte histórico interesante, ¿no? El alcalde dijo que con él empezaba la historia de los trenes en el Perú. Pero usted dijo, la estafa de López Aliaga está más cerca del tren eléctrico del APRA que de la revolución ferroviaria del siglo XIX. ¿Le parece una estafa realmente lo de los trenes? Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Porque creo, en primer lugar, porque creo que están manipulando con con expectativas de la gente, ¿no? Y con una demanda que es importante. Yo vivo en Chile y veo cómo el caso de los trenes ha cambiado. No solamente, sí, no solamente lo Santiago. Que ocurre en Chile es deprimente para los peruanos. Claro, y lo tenemos acá al lado. Y me refiero no solamente a nivel de Santiago, que están construyendo muchas más estaciones, más ramales, sino a nivel del país. Ha habido una inversión muy fuerte en trenes en este último gobierno. En infraestructura. En infraestructura para conectar localidades, y también eso ha dinamizado el turismo, sobre todo a regiones que antes, digamos, llegaba por avión o se llegaba de otra manera, pero que ha hecho que Chile sea uno de los destinos favoritos para el turismo internacional, ¿no? Uh-huh. En el caso peruano me parecía, y lo digo, es una estafa completa. Otra realidad. Entonces, quienes cuestionan a este tren, ¿qué creen que debió hacerse? ¿Rechazar la donación de Estados Unidos? No dicen eso, porque si dijeran eso, pues quedarían evidenciados. Lo que dicen es, ¿cómo se va a aceptar unos trenes estos? Deberían ser nuevos. Bueno, trenes nuevos de esta categoría pues podrían costar no menos de 700 a 1.000 millones de dólares. Y además, así como están, no los conseguimos. No están, o sea, no hay trenes disponibles en el mercado, ¿no? ¿Cuánto demorarían en llegar? 5 años. Si vamos a Buenos Aires, el metro de Buenos Aires tiene vagones antiguos, muy antiguos. Si vamos a Nueva York, vamos a encontrar vagones antiguos junto con los nuevos. Si vamos a Santiago, vamos a encontrar en Barcelona, vamos a encontrar en Tokio. Y por último, en la línea 1 del tren, los trenes verdes son trenes modernos franceses de última generación. Los trenes rojos son los trenes italianos que estaban en los años 80, que han sido overjoleados y que hoy día están funcionando perfectamente todos los días de Dios. Claro, el asunto aquí es que yo pienso que ¿por qué no se atreven a decir entonces, si cuestionan tanto que no es una donación, que es chatarra, entonces Estados Unidos nos ha estafado? ¿Por qué no dicen eso? ¿Y por qué no dicen además que en California mismo hay gente que está discutiendo con su gobierno estatal y estadual y digamos local por haber hecho esta donación? Porque creían que esto podía tener otros usos, y hay otras ciudades que hubieran aplaudido, ¿no? Que se hubieran alegrado, y aquí, bueno, siempre las mezquindades han aparecido. Todavía esto es un tema que tenemos que resolver al futuro. Yo calculo, ¿no? Uh-huh. En el caso peruano me parecía, y lo digo, es una estafa completamente, porque juega con las expectativas de la gente, porque fue algo que no fue coordinado con el gobierno central para saber qué tipo de trenes se debía tener, qué tipo de líneas ferroviarias se debía tener, qué tipo de estaciones debía tener, por dónde debía pasar, y además porque hemos visto que con lo que está saliendo, con lo que la prensa y los medios están revelando, esto no era una donación tal como se planteaba. No, hubo un pago de por medio. Un pago por medio. Y además, bajo para el precio de los trenes, pero pago. Pago por medio, además con trenes que no son nuevos, que ya tienen ya una vida, digamos. Aunque eso ya se sabía. Eso ya se sabía también. No defiendo a López Aliaga. No, para nada. Yo he vivido en California donde los trenes, y los trenes no son, digamos, de esta antigüedad. O sea, eran trenes que tranquilamente podían haber sido ya dados de baja, pero que se ha buscado por alguna forma también, y que lo que se sospecha es que para beneficiar también a alguna gente quizás cercana al alcalde. Uh-huh. ¿No? Negociazo para el amigo de Porky.
Porqui. Los trenes de Rafael López Aliaga ya llegaron al Perú y la Municipalidad de Lima ha anunciado toda una celebración en el Parque de la Muralla para darles la bienvenida. Sí, así de cringe. Pero estamos seguros que quienes se la van a pasar mejor serán los accionistas de Ferrovías Central Andina, que opera la línea del tren a Chosica. ¿Por qué? Porque han presentado un proyecto de adenda que dice que parte de la operación se la vamos a tener que pagar todos nosotros. Les doy los detalles. Los trenes pasarán por la concesión de Juan de Dios Olaichea, ex socio y pataza de hace décadas del alcalde de Lima. En marzo, su empresa Ferrovías presentó un proyecto de adenda que pueden revisar ustedes mismos porque está colgada en la web del MTC, que propone ampliar por 5 años la concesión para que asuma el traslado de pasajeros. Hoy solo mueve carga. Y según el documento, la empresa del amigo de Porqui va a invertir más de 25 millones de dólares en la infraestructura complementaria para que eso sea posible. Según dicen, todavía se tienen que construir paraderos, hacerse desvíos, crear un sistema de recaudación, etc. Con eso queda claro que eso de la marcha blanca era apenas un floro de Porqui. Digo, si no había quedado claro ya. Pero el tema central es este: ¿cómo hará la empresa de Olaichea para que le salga rentable el negocio? La adenda plantea un IMAG, un ingreso mínimo garantizado, o sea, un monto que sí o sí tienen que facturar. Eso va a cubrirse en parte con lo que recauden de los pasajes, pero el costo del pasaje, dicen, será apenas de 3 soles, una tarifa social. ¿Por qué? Es obvio. Si la ponen más cara, no van a poder competir con el chosicano. Y el resto del IMAG, pues lo dicen ellos mismos, lo va a cubrir el MTC. Sí, señores, subsidio de nuestros impuestos, ¡qué caviar! Y ya sé, hay otros sistemas de transporte subsidiados, como el tren eléctrico, pero si lo vamos a subsidiar, que se hagan todos los estudios necesarios para definir qué es importante, ¿no? Porque la operación ya no es un regalo, ya no es pura ganancia, va a salir del tesoro público, directo al bolsillo de Olaichea y demás accionistas de Ferrovías. Que ojo, otros dueños son los de Romaña Leds, los de Volcan. Pero esto no es todo lo que queremos contarles. El proyecto de adenda de Ferrovías deja claro que estamos lejos de que los trenes se echen a andar. Según la Municipalidad de Lima, solo el primer lote de trenes consta de 45 coches, 10 locomotoras y 4 contenedores de repuestos. Ojo, solo el primer lote. En este momento el transporte urbano en nuestro país, en nuestra ciudad, está colapsada. Totalmente. El transporte urbano absolutamente colapsada. ¿Esta es la respuesta adecuada que hay que dar a la solución? Evidentemente que no. Si entra en operación, se dice que va a durar 1 año en instalarse, es decir, el próximo año instalarían y empezaría a operar en el año 26. Y su viaje va a ser solamente uno en la mañana y otro en la tarde. Va a ser solamente de ida y vuelta, porque hay que hacer una línea paralela, una línea férrea paralela para que pueda circular de ida y retorno. O sea, de utilidad inmediata no va a ser, hay que ser claros, hay que decir las cosas como son. Hay que ver si realmente la inversión, o bueno, no es una enorme inversión, pero si va a realmente justificar o no. Yo creo que lo que necesitamos son trenes mucho más modernos, ¿no? Claro. Eso es lo que se debe aspirar, mirando siempre hacia adelante. Forma de calificarlo, si no es solamente una demostración lamentable más de mezquindad y de cálculo político. Mezquindad por parte del ministro de Transporte, César Sandoval. Y también de mucha gente que ha llenado las redes de noticias falsas, de afirmaciones que no tienen ningún sustento, y de mezquindad, porque bueno, primero, esta donación es una donación, no cabe ninguna duda, ¿no? Y Claro. hay importantes personas que, incluso que yo estimo mucho, que lamentablemente han salido con información que no es correcta, es decir, que no es una donación. Como Rafael Rey, por ejemplo. Sí, lamentablemente, creo que está mal informado, confundiendo lo que es el pago que tiene que hacerse por el flete, por el seguro, por el traslado, en fin, de cualquier donación. Es decir, me donan algunos equipos de hospital y me lo dicen, aquí están, recójalos.
Tráelos, recógelos, ¿no? Y tengo que llevarlos pues en un buque, y esto no es poca cosa porque son 90 vagones y 19 locomotoras. Porky tiene grandes chances de ser presidente de este país. El peruano, antes que ser de derecha o de izquierda, es conservador. Porky es el candidato por definición conservador. Y el peruano es conservador. Punto número 2, yo creo que esa campaña que está haciendo con los trenes es un golazo político. ¿Por qué este país quiere a alguien que solucione? Porky trae los trenes, te mira y te dice, ahí están los trenes, ¿por qué no ruedan? Por el gobierno. Tú estás mandando el mensaje de yo lo traje y ellos, la burocracia, no me permitió hacer. Este país vive en la informalidad, lo que significa que este país está lleno de personas que se solucionan solas la vida, a las cuales el Estado no les da nada y por el contrario, vega la burocracia pública como el enemigo. Y lo que te dice Porky, trae, haz, pero no se puede, falta esta evaluación, ¿qué importa? ¿Y saben qué? El 80% de este país vive así, evitando en cuanto puede a la burocracia pública. Y la gente entiende eso. Ahora, el tema de la infraestructura es interesante, ¿no? Porque claro, usted pone el caso de Chile y es verdad, en el Perú tenemos una deuda muy grande con el tema de la infraestructura. Acá se caen los techos de los patios de comida, ¿no? Sí. Es como la sensación de un país a medio hacer, ¿no? El país a medio hacer es un país de fachadas, ¿no? Como lo de la universidad de hace algunos años. Pero no es solamente la parte de infraestructura en el sentido material, sino es también es ofensivo para la gente. O sea, gastar tanto, invertir tanto y prometerle algo a la gente que al final no le va a servir, ¿no? Y uno puede hacer toda una serie digamos, de hitos en los cuales la infraestructura ha sido una suerte de proyecto fallido para Perú, ¿no? Hablabas del tren eléctrico de García, ¿no? Que por lo menos ya funciona una línea, ¿no? Una línea funcional también, ¿no? Que además que fue también algo que fue muy controvertido, vinculado con casos de corrupción. Hemos visto lo que ha pasado con uno de los... Pero por lo menos ya funciona una línea. Ya funciona una línea después de cuántas décadas, ¿no? Y además uno de los actores vinculados también con uno de los trenes ha sido, creo, me parece que ha fugado Cuba, me parece. Sí, y José Domingo Pérez dijo que fue por una ley del Congreso, hecho sea de paso. Exactamente, ¿no? Como también ya se ha enfatizado. Entonces, creo que el tren, digamos, y por eso ponía el tuit de manera histórica, porque lo que estaba haciendo López Aliaga en ese decir que con él empiezan la historia de los trenes, no solamente es falso, que me molesta como historiador, sino que también es también sublevante, en el sentido que es ofensivo como ciudadanos, ¿no? Porque hemos tenido una infraestructura a nivel vial en el siglo XIX que pudo haber sido mejor conectada. Bueno, la Guerra del Pacífico de alguna manera interrumpió, después se retomó, pero que no se invirtió lo que se pudo haber invertido, no solamente a nivel de trenes, sino también a nivel de caminos, a nivel de carreteras, porque no tiene que ver con la parte material, tiene que ver con la idea de conectar poblaciones que han estado abandonadas, que han estado, digamos, separadas del país, y que creo que esa es nuevamente una de las grandes deudas que tenemos, ahora que ya pasó el Bicentenario, como país y como sociedad. Fue una fea entrada al Bicentenario, dicho sea de paso, ¿no? Sí, no fue lo que esperaba, lamentablemente. Sí. Ahora, un último punto sobre el tema de López Aliaga. Yo tengo la sensación de que, en realidad, más allá de las los importantes apuntes que usted hace, él lo toma más como un tema de campaña, ¿no? Absolutamente. Quiero decir, la imagen de alguien que hace, sí, ¿no? Frente a la inoperancia de los otros, ¿no? Claro. Que no se decide nunca hacer nada. Desde ese Exacto. punto de vista podría servirle, creo yo, más allá de las observaciones que usted, sí. que usted No, ha es hecho, estratégico, ¿no? Porque además trae casi chatarra, casi fierro viejo, como dirían los rovejeros. Los trae acá, promete que van a funcionar y que si no funcionan es porque el gobierno central se opone a él. Entonces ya crea esta doble oposición. Crea con el gobierno central, digamos, con el Estado, ¿no? Y también lo crea con el gobierno actualmente, ¿no? Y él se pone como el gran empresario que trae, pero que no le dejan, digamos, hacer obra, ¿no? Que es un poco lo que hacía cierto presidente. Vi con estupor una entrevista que le hacía Jaime Chincha a este impresentable de Johnny Lescano. Y en una de tantas tonterías que hablaban, Jaime Chincha le pregunta qué haría con los trenes de Porky. Y Johnny Lescano dijo, yo los votaría. No se puede hacer. ¿Qué haría usted en la eventualidad de ser presidente con el tren de López Aliaga?
lo botaría a la basura. Este tipo que le conozco por lo menos 3 o 4 partidos a los que ha pertenecido, que fue asesor de los niños de Acción Popular, esos niños que ahorita que se levantan en el Congreso en peso, que han llevado queridas, o el otro llevó a su marido, él ha sido asesor de ellos. Este Johnny Lescano, que tiene una hermana que ha sido sentenciada a 16 años por terrorismo. Este que fue acusado de acoso sexual y fue suspendido en el Congreso cuando era congresista. Se pone a criticar a los políticos que hacen obras, a los pocos políticos que hacen obras. Y así quiere ser presidente del país. Sueña, papito, sueña. Dani, informa. Bien, hablando sobre puneños que debemos ser empáticos, pero también hay ciertos puneños que nos hacen quedar mal, y no sé cómo. El doctor Miguel ya lo dijo: si por Castillo votó Puno, ¿por qué no por un personaje 4 veces como congresista, 2 allá en la capital de la República? Por los puneños, porque hay una cantidad de puneños en la capital de la República. Y miren la mezquindad, sigue su miseria humana para expresarse de esta manera. Él siquiera, el doctor Percy dijo: un palito de fósforo has puesto en Puno, una ley, absolutamente nada, pero tiene el cuajo para hablar esto. A ver, escuchemos. Volumen, por favor, ahí está el videito. ¿Qué haría usted en la eventualidad de ser presidente con el tren de López Aliaga? Lo botaría a la basura, porque ese es fierro viejo. Hemos pagado 822 millones de soles. Eso que asume él, pues. ¿Qué está haciendo este señor? Sin ningún proyecto, ni perfil. ¿Qué haría usted con el tren? Yo lo botaría a la basura. Qué fácil, porque a él no le cuesta absolutamente nada. Doctor Miguel, ¿qué decir? Ya ni lo nombro su nombre. Bueno, yo sí se lo voy a decir en su cara. Y ahí tienen acá sus áulicos. Esos que vivían del sueldo del Congreso, cuando él estaba de congresista, acá cobraban y sin hacer nada. Se los digo en su cara, ¿no? Lo que hay que botar a la basura, ese es el libro de Mel Guzmán, que te lo dedicó por haber luchado por sus derechos. Eso es lo que tienes que botar a la basura. Tienes que botar a la basura la mentalidad que tienes pro-izquierdista, corporativista, colectivista. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023, entrevistas con la prensa, el plan de gobierno. Te invitamos a ti y a todos los youtubers a usar este material